Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Juan Andrés Alvarado Roberto y voy a presentar a continuación el rectificador de media onda. Y ahora vamos a medir la corriente que, como nos vamos a dar cuenta, tiene un valor aproximadamente de 29 miliamperios. Lo que es cercano a lo que habíamos proyectado. Bueno, en este caso lo que vemos es que tenemos un circuito el cual está compuesto por un diodo y por una resistencia de 100 ohmios. En este caso lo que vemos es que se recorta uno de los semiciclos, el semiciclo negativo. Esto debido a que cuando pasa el diodo no permite el paso del otro semiciclo. Por eso vemos la onda así recortada. Si nos damos cuenta que tenemos un valor RMS de 1.16 voltios, que es muy cercano a nuestros cálculos. Y a continuación vamos a ver en el multímetro cuánto nos da. Vemos que nos da un valor de 687 milivoltios. Bueno, a continuación vamos a ver el circuito de onda completa, donde lo que podemos ver es que uno de los diodos está recortando uno de los semiciclos y el otro está desfasado a 90 grados y está recortando el otro semiciclo, por eso se ve esto así. En este caso tenemos acá el circuito, lo que tenemos es 4 resistencias en serie de 100 ohmios conectado a los 2 diodos. En este caso cada uno está conectado a una de las respectivas patas del transformador. Si nos damos cuenta, acá tenemos el valor medio que nos da un valor aproximado de 11.1 voltios. Vamos a comprobarlo con el multímetro. Nos damos cuenta que aproximadamente nos dan los 11.36 y el RMS, como podemos ver acá, nos da aproximadamente 12.7 voltios, al igual que la amplitud 18.2. Bien, finalmente vamos a pasar con el circuito tipo puente, en el cual lo que hicimos fue conectar los diodos según se corresponde en la guía y conectar las 4 resistencias de 100 ohmios en serie para completar la resistencia de 400 ohmios respectiva en mi código. Bueno, vamos a tomar la medida. En este caso vemos que nos da 10.71, que es un valor cercano a los 11.40 voltios que nos pedía la guía. Como podemos ver en el osciloscopio tenemos un rectificador igual, bueno, parecido al anterior, donde básicamente tenemos un desfase en una de las ondas y por eso se ve de esta manera. Bien, a continuación vamos a medir la corriente. En este caso abrimos el circuito y nos damos cuenta que nos da un valor de aproximadamente 26 miliamperios, que corresponde cercano a los 28.5 miliamperios que nos había dado en los cálculos teóricos. Seguimos con nuestro cálculo de onda completa de tipo puente con capacitor, que básicamente pues es el mismo circuito, solamente que se conecta un capacitor en paralelo. Para este caso conectamos en primer lugar el de 220 microfaradios. Lo que hicimos fue conectar pues la pata del positivo de la resistencia al positivo del capacitor y sacamos un jumper desde el negativo de nuestro juego de resistencias al negativo del capacitor. Lo que podemos ver es pues que se da el rizado porque pues el capacitor almacena energía y pues vamos a pasar a tomar los valores de voltaje. Bueno, en este caso medimos el voltaje, que nos da un valor de 16.5.6 más o menos, que nos debería dar más o menos 17.05. Pues estos cálculos lo que se hace después, como es un circuito con un capacitor, pues hay que sacar también la caída del rizo. Entonces pues nada, lo que hicimos acá fue sacar la caída del rizo con la corriente multiplicado por 2 veces la frecuencia por el valor del capacitor, que en este caso es 220 microfaradios. Bueno, eso ya lo restamos acá, que es el valor total BDC que teníamos en un inicio, que es la entrada de 17.9 menos la caída, y pues menos la caída sobre 2, esto nos da un valor de 17.05, que es muy parecido a lo que nos dio el multímetro. Bueno, en este caso podemos ver la corriente, que nos da un aproximado de 40 miliamperios, que básicamente es lo mismo, que es muy parecido a lo que nos daba antes, 42,625 miliamperios en total, y nos damos cuenta que el valor de la corriente en DC y en RMS es aproximadamente la misma. Bien, a continuación vamos a pasar con el capacitor de 1000 microfaradios en paralelo a la carga. En este caso nos damos cuenta que tenemos un voltaje de 16.66 voltios.
lo cual es aproximadamente lo parecido a los 17.71 que ya teníamos antes de los cálculos. En este caso pensamos que debido a las caídas de los otros diodos, por eso hay como este desbalance. Vemos el osciloscopio y nos damos cuenta que ya tenemos casi que una línea recta. Esto debido a la rectificación que está presentando el mismo puente como tal. Vemos que básicamente se está realizando bien el filtrado y pues que ya se ve como una señal DC. Bien, ahora vamos a tomar la medida de la corriente, abrimos el circuito y nos da un valor a cerca a 40 miliamperios, que casi que corresponde a lo que teníamos en los cálculos teóricos. En los cálculos teóricos más o menos nos debería dar un valor de 44.28 miliamperios. Nuestro circuito pusimos un capacitor de 2200 microfaradios. En este caso, pues bueno, los cálculos son exactamente igual, la diferencia de que el voltaje de rizo, pues se cambia el valor del capacitor y bueno, la caída cambia. Se está, pues digamos que limitando casi que a la mitad cada vez que cambiamos el valor. En este caso vemos que nos da un valor de 16.61 voltios más o menos, que se supone que nos debería dar aproximadamente 17.82. Hemos visto que casi todos los circuitos hemos tenido un desfase más o menos de 1 voltio. Bueno, en este caso continuamos con lo que viene siendo la corriente, que pues nos da aproximadamente 40 miliamperios. Pues nos dimos cuenta que no nos cambió mucho, me imagino que porque pues, mi multímetro no alcanza pues, a llegar a ese valor, pero si nos damos cuenta con los teóricos pues debería dar más o menos 44.55 miliamperios. La diferencia pues de los otros es que el cambio es muy poco significativo. Del anterior son milésimas y del anterior son más o menos 2 miliamperios. Bueno, y lo que podemos ver al final es que pues acá ya tenemos, o sea, conforme hemos cambiado el capacitor, la línea se ha ido rectificando muchísimo más. En este caso ya casi que no podemos ni siquiera notar, o sea, lo vemos si nos acercamos mucho, lo que son digamos que el rizado. Pues lo que vemos es que ya pues está normalizando. Seguramente si usáramos un capacitor más grande pues ya conseguiríamos una línea casi que recta.